pregonero evangélico, le da la más cordial bienvenida. En esta oportunidad presentamos en nuestra sección Escudriñad las Escrituras. Mensaje a la Iglesia de Esmirna, por Jim Heismeyer. El amor de Cristo siempre está presente. En contraste con el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso de regresar a su primer amor, el mensaje principal a la congregación de Esmirna es que el amor de Dios nunca fallará. A pesar de las pruebas desalentadoras y persecuciones intensas, Él les asegura a sus seguidores que está al tanto de cada sufrimiento y que estos son temporales. Si bien tales promesas fueron hechas para animar a los cristianos de los primeros siglos, que a menudo eran amenazados con la muerte debido a su fe, lo dicho por Jesús es poderoso para nosotros en la actualidad. Qué gran consuelo tenemos en saber que su amor no ha disminuido. Antes de considerar el importante mensaje a los santos de Esmirna, echemos un vistazo a los antecedentes de la ciudad y a la iglesia. Esmirna estaba a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso y había sido habitada durante 3000 años. En los días de Juan, la ciudad era grande, con una población de 100,000 habitantes, y próspera. Esto último fue gracias al comercio que propiciaba su puerto. Originalmente se llamaba la Ciudad de la Corona porque las colinas circundantes daban la forma de una corona. Después se llamaría Esmirna, nombre que deriva de un árbol con forma de arbusto que produce una goma o resina picante, conocida como mirra. La palabra misma significa amargo. La Biblia la menciona como uno de los componentes utilizados para ungir el cuerpo del Señor Jesús. La relación que hay entre el nombre de la ciudad y el simbolismo divino asociado a ella, y la amargura que experimentaron los cristianos bajo persecución, es más que una simple coincidencia. Aparte de la referencia en Apocalipsis, la Escritura no menciona a la iglesia de Esmirna en ninguna otra parte. El tiempo y la forma de su origen siguen siendo misterios. Lo que sí registra son los sufrimientos que padecieron los cristianos que pertenecían a esa congregación. Entre los mensajes a las 7 iglesias, el que el Señor Jesús le dedica a Esmirna es el más breve. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Los cristianos de Esmirna seguían las enseñanzas del Señor Jesús. Todas ellas invitan a vivir vidas tranquilas, honrar a los que tienen autoridad y amar a los demás. Con eso en mente nos preguntamos: ¿cómo podrían esas normas de vida provocar descontento en los líderes políticos al grado de oprimir y perseguir a quienes las practicaban? ¿Qué habían hecho los seguidores del Señor Jesús para que las autoridades quisieran matarlos? La respuesta es que el mundo no tiene lugar para Cristo ni para el mensaje del Evangelio. Él mismo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. El Evangelio incomoda al ser humano porque es honesto en cuanto a su condición espiritual. También porque invalida el esfuerzo de quienes intentan ampararse en sus buenas obras, pues el mensaje de salvación dice que la justificación solo puede lograrse a través de la obra en la cruz. Pero esto no es lo único que provoca el odio del mundo, sino también la vida de los cristianos que buscan caminar en rectitud, porque su testimonio sirve como reprensión a las actitudes hedonistas y materialistas del mundo. Pablo escribe: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. En el mensaje dirigido a Esmirna, el Señor advirtió sobre un período específico de pruebas por el que pasarían los cristianos. Tendréis tribulación por 10 días. Hay 2 formas de interpretar esta profecía. Número 1. Los 10 días
se refieren a distintos períodos de prueba que sufriría la Iglesia a lo largo del tiempo. Algunos registros históricos apoyan esta interpretación. Desde el siglo 54 después de Cristo, se registran a 10 emperadores que buscaron la destrucción de los cristianos. Nerón en el 54 después de Cristo, Domiciano en el 81 después de Cristo, Trajano en el 98 después de Cristo, Adriano en el 117 después de Cristo, Séptimo Severo en el 193 después de Cristo, Maximinio en el 235 después de Cristo, Decio en el 249 después de Cristo, Valeriano en el 254 después de Cristo, Aureliano en el 270 después de Cristo y Diocleciano en el 284 después de Cristo. Número 2. Los cristianos en Esmirna sufrirían durante un período literal de 10 días en el futuro cercano. En mi opinión, ambas interpretaciones son correctas, pero más allá de eso, debemos recordar que la Iglesia nació en la persecución y desde entonces la ha padecido. La tradición nos dice que cada uno de los discípulos, con la excepción de Juan, murió como mártir. Además, se estima que desde el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, un promedio de aproximadamente 300.000 cristianos por año han muerto por su fe. El Señor conoce estas cifras, por eso envía un mensaje de esperanza y aliento a quienes sufren a través de la prueba. En él se mencionan 3 puntos específicos. Número 1. Nos consuela reconocer que el Señor Jesús sabe todo acerca de nuestra situación. En el pasaje, Cristo repite 2 veces la frase "yo conozco" para aclararles que estaba al tanto de su angustia y conocía las blasfemias que les lanzaban sus enemigos. El libro de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. En otro pasaje, Cristo se describe a sí mismo como el que estuvo muerto y vivió. Es decir, Él conocía lo que la iglesia de Esmirna estaba soportando, pues Él mismo había sido perseguido, odiado y crucificado. También les dice que vivió, para que se regocijen en que Él es la fuente de vida eterna y nunca morirá de nuevo. Número 2. Nos consuela cuando reconocemos que ya tenemos todo lo que necesitamos. El Señor Jesús declaró: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La promesa de Dios es que al creyente jamás le hará falta de lo que él realmente necesita. Dios nos ha dado todo en abundancia. Ahora bien, eso no es promesa que tendremos muchas posesiones materiales. El Señor también dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Pero de la abundancia de vida que tenemos en Cristo, nadie la puede quitar. Hay una historia de la antigüedad que ilustra el punto. Hubo un creyente en los tiempos romanos que fue arrestado por ser cristiano. Le dijeron que si no se retractaba de su fe en el Señor Jesús, sería expulsado del imperio y abandonado. El cristiano respondió diciendo que su Salvador le había prometido que nunca lo abandonaría. Luego lo amenazaron con llevarse todas sus posesiones, pero él dijo que hacerlo era imposible porque tenía su tesoro guardado en el cielo. Finalmente, le dijeron que a menos que renunciara al Señor Jesús, lo matarían. El cristiano dijo que tampoco podrían hacerlo porque ya había muerto en Cristo. Número 3. Nos consuela cuando reconocemos que tenemos mucho más esperándonos en el cielo de lo que podemos imaginar. Pablo escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. El Señor Jesús les dijo a los cristianos en Esmirna: conozco tu pobreza. Luego agregó: pero tú eres rico. Es posible que ellos no hayan tenido las riquezas de este mundo, pero gracias a su fe y amor, en el cielo les esperaba un gran tesoro. La esperanza que da esa promesa les permitiría soportar con ánimo las adversidades y ser fieles hasta la muerte. Estas 3 enseñanzas seguramente estaban en los pensamientos de Policarpo, el más famoso de todos los cristianos de Esmirna, mientras se enfrentaba a la muerte por ser un seguidor del Señor Jesús.
Este viejo y querido amigo del apóstol Juan fue condenado en el año 155 después de Cristo porque se negaba a quemar incienso al emperador, como se requería anualmente. Fue detenido y llevado ante el magistrado civil, quien, compadeciéndose del espíritu gentil del prisionero y de sus años avanzados, le dijo: ¿Qué daño puede haber al decir César es Señor? Sin embargo, Policarpo fue firme en su lealtad a Cristo. El día de su ejecución, lo llevaron al estadio, pero al llegar se percataron de que los leones que eran utilizados para castigar a los cristianos ya habían sido devueltos a sus jaulas. Por eso, decidieron quemarlo en la hoguera. Mientras se preparaban para clavarlo en el poste, Policarpo dijo al soldado: «Déjame como estoy, porque el que me da fuerzas para soportar el fuego, también me dará fuerzas para permanecer sin moverme en el fuego». Las llamas envolvieron el cuerpo del fiel seguidor del Señor Jesús, y mientras consumían su cuerpo terrenal, le oían orar a Dios y regocijarse en él. Vale la pena notar que la ciudad de Esmirna existe hasta el día de hoy, ahora llamada Izmir. De la misma manera, la oposición satánica a la iglesia todavía vive y solo se puede esperar que vaya en aumento, pero el amor infinito y la fidelidad abundante de Cristo están vigentes. Él dijo: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Si guardamos esa certeza en el corazón, podremos decir como el apóstol Pablo: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Continuará en la siguiente edición. Tomado de Pregonero Evangélico, edición 97, en la voz de su hermano Eliel Zelaya. Hasta la próxima. El Pregonero Evangélico es una revista doctrinal e informativa que se identifica con la obra del Señor a través de las salas evangélicas. Si desea un ejemplar gratuito, visite nuestro sitio web www.pregoneroevangelico.com. Agradecemos sus oraciones por este ministerio. Le saluda a su hermano Jorge Alberto Inestrosa. Que Dios le bendiga.